Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Gota y tengo el placer de darles la bienvenida a este evento virtual, el SIDA en tiempos de COVID, que Cruz Blanca organiza con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que como ustedes saben se celebra mañana, día 1 de diciembre. Aunque en estos momentos soy directora de Casa Familiar San Lorenzo, he tenido la suerte de poder participar en diferentes proyectos de Cruz Blanca. Cuando conocí a los hermanos, en el año 2002, el programa de VIH-Sida ya estaba muy instaurado y llevaba más de una década de trayectoria. Las personas que habían participado en él me contaron cómo habían sido los inicios. Me dijeron que Cruz Blanca quiso dar respuesta a la sociedad oscense en un momento en el que la enfermedad del SIDA cada vez afectaba a más jóvenes. Ya desde estos inicios, Cruz Blanca tuvo dos pilares básicos en los que apoyar el programa de SIDA. Por un lado, la intervención y por otro lado, la prevención. Y así ha continuado siendo hasta el día de hoy. Evidentemente, pues cada vez adaptándonos a las necesidades de cada uno de los momentos, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer hoy en este evento virtual. Vamos a ofrecerles a todos ustedes 2 mesas en la que cada una de ellas se van a analizar cada una de las patas que hemos comentado, la intervención y la prevención. Y la vamos a relacionar con la pandemia que nos está afectando este año, con la COVID-19. Para presentarles la primera mesa, tengo que contarles que en los años 90 Cruz Blanca respondió a nivel asistencial a las necesidades del SIDA. En aquel momento ofreció 4 camas a personas enfermas, cuyos objetivos en esos momentos eran ofrecerles y acompañarles en una muerte digna. En el día de hoy, gracias a los avances médicos, la enfermedad se ha cronificado y las personas no solamente no fallecen, sino que tienen una buena calidad de vida. Por este motivo, los objetivos también se han transformado. Actualmente, Cruz Blanca trabaja en la promoción de la autonomía personal, en la adhesión a los tratamientos y en ofrecer apoyo psicosocial y psicoemocional a las personas que así lo necesitan. Desde el año 2010, Casa Familiar San Lorenzo tiene concertadas con Salud Pública del Gobierno de Aragón 12 plazas residenciales para personas enfermas de SIDA. En el año 2014, este concierto se amplió con 3 plazas de pisos supervisados, debido a que se fue detectando que las personas necesitaban tener otro tipo de recursos no tan asistenciales, sino más promocionales. Bajo el título SIDA y COVID, 2 formas de vivir una pandemia, 4 expertos van a analizar tanto el SIDA como la pandemia que nos afecta actualmente, la COVID. Les recuerdo que ustedes pueden participar de forma activa a través de nuestro chat con comentarios, preguntas, sugerencias y cualquier cosa que se les ocurra en relación a este tema. Les agradecemos muchísimo su participación y les animamos a que hagan todas las preguntas que quieran y que se aprovechen de que hoy tenemos estas 4 personas que pueden respondernos. Sin más dilación, tengo el placer de presentarles a don Luis Gascón Andreu, licenciado en Medicina y Cirugía, doctor por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Estudios Avanzados, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 1988 y en la actualidad jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de Aragón. Don Luis Gascón ha representado a la comunidad autónoma en diferentes ámbitos de coordinación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, como la Comisión de Salud Pública, el Plan Nacional sobre el SIDA, el Plan Nacional sobre Drogas, el Comité Directivo del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo y diferentes ponencias técnicas y grupos de trabajo como las de promoción de la salud y vacunaciones. Comparte mesa con doña Oliva Ladrero Blasco, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Máster en Epidemiología Aplicada de Campo por el Instituto de Salud Carlos III y máster en Gestión Pública por el Gobierno de Aragón. Actualmente es jefa de sección de programas de salud de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, con más de 30 años de trabajo en salud pública. Y ante todo, tanto don Luis como doña Oliva son amigos de esta casa
sin cuyo apoyo incondicional los proyectos que tiene Cruz Blanca en Aragón no serían posibles. Por lo tanto, para mí es un gran orgullo poderles dar paso y darles la bienvenida a Luis y a Oliva. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por vuestra participación en esta mesa. Bueno, pues comenzamos con las primeras preguntas. Luis, Oliva, ¿qué similitudes y diferencias destacaríais entre las dos últimas pandemias de nuestra sociedad, SIDA y COVID? ¿Dices algo? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a quienes estéis ahí detrás de esa pantalla. Bueno, es una pregunta amplia sobre la que podemos reflexionar mucho, ¿no? Yo que soy mayor ya y que llevamos mucho vivido, ¿no? Vivimos aquella época de la aparición del VIH, trabajamos en los años 80 ya, en aquellos tiempos, y vivimos muy de cerca toda la problemática que se instaló, especialmente en el ámbito de Aragón, con la pandemia de VIH. El SIDA fue un elemento clave, ¿no? en aquella época, en aquellos años, y sobre él se volcó tantas noticias y tanta literatura como estamos viviendo ahora en esta otra pandemia. Es verdad que podemos hablar de similitudes en el concepto mismo de la pandemia, ¿no? De una y otra. La primera diferencia que se nos ocurre es la que se volcó en determinadas poblaciones muy ligadas a determinados factores de riesgo, a determinadas prácticas de riesgo, frente a lo que estamos viendo ahora, que es una pandemia generalizada que tiene unas vías de transmisión muy diferentes a las del SIDA y el VIH, y en ese contexto serían dos ámbitos radicalmente diferentes. Pero yo siempre digo que hay un matiz que las une, ¿no? Y es un matiz en el que buena parte de las actitudes personales pueden tener que ver en la prevención de la infección, ¿no? En la prevención de la transmisión en uno y otro caso. En unas de forma más individual o más, digamos que la responsabilidad de la prevención estaría más ligada a determinadas herramientas, determinados modos, prácticas de vivir la sexualidad o en el inicio de la pandemia del uso de drogas, y en este caso tiene que ver más con actitudes de respeto hacia el otro, de uso de mascarillas, otros medios de protección, de mantenimiento de distancia interpersonal, de aspectos que están enraizados desde hace ya muchos meses entre nosotros y que tienen una buena parte de responsabilidad individual, es decir, de decisiones individuales. Esa actitud las uniría a ambas pandemias, esa actitud de respeto y responsabilidad propia las uniría, aunque es evidente que las diferencias son notables, ¿no? Notables en cuanto al volumen del impacto y a la extensión de la enfermedad en cuanto al alcance que ha tenido en la población mundial. No, Oliva. Nada, solo añadir esa sensación de riesgo que se tiene en una pandemia que se transmite por vía respiratoria y que afecta a toda la población. Todos nos sentimos parte, población susceptible frente a esta transmisibilidad, mientras que en el SIDA, al ser por prácticas de riesgo, ya nació como una enfermedad que le pasa a los otros y que acarreó y acarrea y sigue siendo un motivo importante para nosotros de trabajo y de esfuerzo el estigma social.
Esa es una de las diferencias que, como señalaba Luis, podemos establecer y que nos sigue manteniendo, sigue siendo un gran reto para nosotros. ¿Cómo acabaremos con las dos pandemias? Yo estoy segura de que de una forma u otra conseguiremos buenos éxitos. Tanto, ya los vamos teniendo en el mundo del SIDA, todos lo sabéis, y en el mundo del coronavirus estarán próximos. O sea que, para cerrar esta primera pregunta, lanzar un mensaje optimista. Muchas gracias, Luis, Oliva. Nos quedamos con ese positivismo, ¿verdad? Y además, pues haciendo referencia a la primera pandemia del SIDA, como bien habéis comentado, la evolución en estos años ha sido muy positiva. Esperemos que con la COVID sea más rápida, ¿verdad?, esta evolución, pero seguro que va hacia adelante. Como bien comentáis, ya lo estamos viendo. Vale, no sé si tenéis algún dato en relación a cómo el coronavirus está afectando a las personas con VIH-Sida. Bueno, no hay datos. De esta pandemia nos falta todavía mucha información, ¿no? Y será una información que vamos a tener que volcar a posteriori y que nos ayudará a conocer mejor la pandemia, las formas de transmisión, y especialmente población afectada y en qué riesgo. En qué riesgo se sitúan, ¿no?, cada una de esas poblaciones. En el caso de VIH, de personas que viven con VIH, tenemos más intuiciones que certezas, ¿no? Y las intuiciones son que aquellas personas con un sistema inmunitario frágil tienen unas posibilidades de enfermar de forma grave mayor que las que no lo tienen, ¿no? Aquellas que tienen un sistema inmunitario robusto. Es verdad que hasta donde conocemos, aquellas personas con VIH que tienen que están en tratamiento y que tienen una cumplimentación de ese tratamiento adecuado y están en seguimiento, y insistimos por eso en lo fundamental, ¿no?, de la necesidad de la continuidad del seguimiento clínico del proceso de VIH y SIDA. Aquellas personas que están controladas tienen, con su CD4 por encima de 500, tendrían una situación que asimilaríamos al conjunto de la población general, ¿no?, de la población inmunocompetente. Eso es de forma intuitiva, digo, porque tampoco hay por el momento, seguro que lo tendremos, lo vamos a tener, toda esa información se irá volcando. La urgencia ahora nos lleva por otros caminos que como podéis imaginar, pero seguro que va por ahí, ¿no? Que en ese contexto es en el que se tiene que mover Yo señalaría, aparte de la inmunosupresión que supone el SIDA, me refiero a pacientes con CD4 en bajos niveles, el mundo de la evolución de los pacientes de SIDA evoluciona hacia la cronicidad y hacia edades avanzadas, igual que el de la población general. Por tanto, el coronavirus ya sabemos hacia dónde se dirige también. ¿Cuál es la población más susceptible? Cronicidad y edades avanzadas. En ese mundo no hay diferencias, coinciden los dos espacios. Eso aquí en nuestro territorio. Evidentemente, si hablásemos de población mundial, la pandemia de coronavirus tiene una gran preocupación, que es que se interrumpa el acceso a los tratamientos, a la terapia antirretroviral, en aquellos países, en aquellas poblaciones más desfavorecidas. En principio, en nuestra situación no es ni muchísimo menos no se dan esas circunstancias. Así que eso es lo que os podemos aportar desde la sensibilidad que nosotros recogemos aquí en el programa de prevención y control de VIH-Sida. Hombre, ha tenido un efecto claro y evidente la pandemia, que ha sido centrar todos los esfuerzos y recursos de salud pública en la pandemia actual, ¿no? Es decir, que ha habido
todas las personas que estamos trabajando en salud pública, pues trabajamos en gran medida en este asunto y pueden quedar descolgados, y de hecho han quedado descolgados muchos de las iniciativas, programas que estando ahora en stand-by o que a duras penas vamos intentando sacar adelante porque son necesarios. El mundo no se para, hay que, además de trabajar por minimizar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, hay que seguir trabajando en adicciones, hay que seguir trabajando en ITS, hay que seguir trabajando en SIDA, en alimentación, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Como saben, el lema que ha elegido ONU-SIDA para este año 2020, en la campaña del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ha sido Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. ¿Cómo veis, Luis, Oliva? ¿Cómo veis que estamos en este momento cerca de conseguir ese objetivo? Bueno, apelar a la solidaridad mundial es una clave absolutamente necesaria, ¿no? Pero no me da la impresión de que mejoremos mucho en el escalón, en el gap, ¿no? En la diferencia entre los países desarrollados y países en desarrollo en relación con la pandemia del VIH. Sigue habiendo mucho recorrido de mejora para lograr igualar, ¿no? En expectativas de vida, en porcentaje, en cumplir los objetivos de 90-90-90 en unos y otros territorios, y entiendo que es un lema que debe recogerse siempre, ¿no? Sí o sí. Y eso porque el mundo es único y si teníamos alguna duda, esta pandemia de COVID nos la ha demostrado. No existen barreras, no existen fronteras. Si no somos capaces de luchar unidos contra patologías que se extienden en forma pandémica, no vamos a conseguir avanzar separadamente, ¿no? Esa responsabilidad individual de los países, social, debe ser compartida para tener un objetivo común como el que se plantea desde ONU-SIDA o desde los organismos internacionales. A mí me gusta mucho el lema de este año. Creo que en realidad siempre lo hemos sentido, ese lema siempre lo hemos sentido como tal. Y en ese sentido yo creo que también el SIDA es un modelo, es un ejemplo de un programa en el que recogió y reunió a lo que es el aspecto sanitario, sociosanitario, organismos internacionales, etcétera. Que es un modelo que ha venido ahí para quedarse como responsabilidad compartida y que todos juntos somos necesarios para sacar adelante una situación como las dos que estamos planteando, tanto la pandemia de SIDA como la pandemia de coronavirus. Por mi parte, me ha encantado este año el lema de ONU-SIDA, y desde luego lo vamos a dejar para nosotros como criterio fijo. Eso es lo que os podemos aportar del lema de este año, de ONU-SIDA. Muchas gracias. Están haciendo comentarios muy interesantes a través del chat. A la gente le está gustando, les parece muy interesante. Creo que estos mensajes positivos que nos estáis lanzando pues nos están viniendo muy bien, ¿no? Y nos quedamos también con lo que estamos comentando en este momento, objetivo común. Os animamos a todos a que sigáis haciendo preguntas a través del chat y al finalizar la segunda intervención daremos paso a las preguntas. Luis, Oliva, no retiréis. Damos paso ahora a los siguientes compañeros de mesa y cuando terminen su intervención nos volvemos a juntar para la ronda de preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues tengo otra vez el gran placer de presentarles a Asun Montañés y a Mariana Nikolova. En esta ocasión quiero que sean ellas mismas quienes se presenten, pero sí que es cierto que quiero comentarles que ellas han participado en diferentes mesas, en charlas coloquio, en diferentes presentaciones dirigidas a población general,
pero también, sobre todo, dirigidas a jóvenes estudiantes que se han acercado a la casa o en otros ambientes, y ellas han podido compartir su experiencia y darles información, asesoramiento, darles apoyo también en algunas ocasiones, y que, bueno, pues gracias a esto ellas están contribuyendo a los programas de promoción de la salud. Es una cosa muy importante que queremos destacar. Asun, Mariana, cuando queráis, nos contáis un poquito cuánto ya son residentes de Casa Familiar San Lorenzo, nos contáis desde cuánto tiempo lleváis viviendo en la casa de Cruz Blanca y cuál fue el motivo. Hola, yo soy Asunción Montañés, de Zaragoza. Tengo 56 años. En la Casa Familiar llevo 13 años. Y si no fuera por estar aquí, no sé dónde estaría ahora, la verdad. Porque me han ayudado mucho, sobre todo en el VIH y en otras patologías que he tenido. Porque, claro, cuando tienes el VIH sueles tener muchas infecciones inoportunistas, que no quiere decir que vayas a morir del SIDA, porque con la medicación que hay ahora es muy buena para nosotros. Porque el VIH no suele ser el SIDA. El SIDA es el virus, pero el VIH son las defensas que hemos hecho contra la enfermedad. Pasó mi compañera. Me llamo Mariana Colova, soy de Bulgaria, vivo 10 años en Zaragoza, llevo 1 año y 2 meses de Cruz Blanca. Y, como dice Asun, no sé dónde podría estar si no estaba aquí. Tengo VIH hace 4 años y estoy tomando la medicación contra VIH. Vamos a ver. Muy bien. Bienvenidas a las dos, y sí que nos gustaría que nos contarais el momento, en qué momento de la pandemia del SIDA fue cuando vosotras contrajisteis la enfermedad. Nos han hecho un análisis, Luis y Oliva, de la pandemia desde los inicios hasta ahora, ¿verdad? Y nos han comentado que no tenía nada que ver el estigma del principio al estigma que hay ahora, tampoco tenía nada que ver la información. Entonces sí que me gustaría que nos contaseis cada una de vosotras en qué momento fue cuando os contagiasteis de la enfermedad, cuánta información había, si sentisteis el estigma, el rechazo de la sociedad, qué tratamientos había. Contarnos un poquito esa situación. Yo no he tenido problemas ninguno en misma, porque mi familia ya lo sabía. Se informaron en todo momento de cómo se podía contagiar. Y por lo demás yo no tengo ningún problema, no me he comido la cabeza en ese sentido. Porque gracias a Dios me lo diagnosticaron hace 31 años. Que había información, pero lo mínimo. Era más por la televisión que en otra cosa. Yo estoy enferma hace 4 años, enferma por un uso de máquina de padre y mi hija. Cuando me he enterado tenía por la saliva en un centro, y Don Magdalena, barrio de Zaragoza, y cuando me enteré que estoy enferma, me estaba acompañando un terapeuta conmigo para tranquilizarme, estaba conmigo, venido conmigo al hospital que me sacan sangre para que salga seguro la enfermedad. Me apoyaron mucho, y mucho más información tenía cuánto enfermé yo. Cuando te toca a ti mismo, vivir esta cosa es muy difícil, muy difícil. Falta aprender a vivir con la enfermedad. Aprendes a vivir con la enfermedad. Porque al principio los retrovirales no se sientan bien, depende de la persona. Yo al principio empecé tomando 17 pastillas, ahora estoy con 2. Asun, tú sí que has notado evolución, ¿verdad?, en los tratamientos que tomabas hace 30 años a los que tomas ahora. Sí, porque al principio te daban ganas de volver, te daban depresión, lo pasabas muy mal. Y fíjate, ahora tomo 2 pastillas que las van metiendo en una pastilla igual 2 a la vez. Pero lo hacen para eso, para que lo podamos aguantar. O sea, que se han reducido el número. Hay personas que no lo aguantan eso. Ya.
Y los efectos secundarios también han mejorado mucho, ¿no? En estos Sí, años. claro. Si no fuera por ellos, yo no podría tomar ninguna medicación porque ya me decían que yo era problemática para las medicaciones, para los efectos secundarios. Y ahora pues las tomo como nada, como para la hepatitis C, la crónica. Que gracias a vosotros nos pudieron quitar la hepatitis C, sí, que eran esas pastillas que ponen tan caras. Pues lo mismo, yo ya decía, si tiene efectos secundarios no las quiero. Y el médico, que no hay efectos secundarios, y la verdad. Que aquí hay mucha gente, no se han curado de hepatitis C. Muchos de aquí de la casa, sí. Esto lo podemos unir con los mensajes positivos que nos daban los compañeros anteriores, ¿verdad? Luis y Oliva, que nos hablaban de esos mensajes positivos de cómo había evolucionado. Y vemos que el tema sanitario ha evolucionado mucho en VIH-Sida. Asun, Mariana, vosotras habíais vivido en primera persona una pandemia, que fue la del SIDA. ¿Cómo sentisteis cuando empezasteis a oír hablar de la COVID-19, de esta nueva pandemia? ¿Qué sentimientos tuvisteis en esos momentos o qué pensamientos tuvisteis? Yo por mí misma no tuve problema, no me comía la cabeza, pero por mis hijos, mi hijo, mi nieto, mi familia en sí, que viven en Zaragoza, pues no podría verlos. Ni ellos pueden venir, claro. Por lo demás, tengo esperanzas de que algún día saquen algo. Dicen que van por buen camino. Yo la verdad no suelo mirar la televisión ni leer noticias porque mira, lo que tenga que ser será. Yo siempre he sido de esa manera de pensar. Y van por buenos caminos, no lo sé. No sé qué decirte, Ana. Muy bien, Asun. Mariana, ¿tú cómo afrontaste esta nueva pandemia? ¿Qué sentimientos tuviste? Yo tengo ser primera de Cruz Blanca que tenía la COVID, ni sintomática, no tenía ni un síntoma, lo pasa muy rápidamente. No me da miedo enfermar otra vez, porque la gente que enferma 2 veces o 3 veces incluido, es muy peligrosa la enfermedad, muy diferente que la SIDA, se enferma por el aire, por toque en la cara, y mucho más gente se ha muerto de COVID que de VIH, de SIDA. Las cosas muy serias. Me preocupa la gente de la casa, mis compañeros, mi familia, mi hijo me da miedo que enferme y así. Vale, Mariana, tú sí que pasaste la enfermedad. ¿Qué estrategia de afrontamiento utilizaste? ¿Cómo la afrontaste? Pues estaba, gracias que tenía mi móvil y tenía wifi en la casa, estaba con YouTube, con música, películas, leía libros, pintaba y así me pasaba el tiempo. No me agobiaba mucho saber que estás enfermo, agobia mucho. Y la miedo que me da la enfermedad. ¿Encontráis semejanzas y diferencias entre el SIDA y la COVID? Es que no se contagia de la misma manera, entonces no tienes los mismos síntomas. Yo, como no he pasado, solamente he pasado el VIH, bueno, lo estoy pasando, pues no sé qué decirte. Mariana. Yo, de las dos enfermedades, es muy diferente. La COVID se transmite mucho más fácil que la VIH. No, las dos enfermedades son que se parecen de la misma forma, quiero decir que la VIH tenía brote del año 80 como ahora de COVID. Lo único que se parecen por la brote. Además, porque muy es un diferente. virus. Sí, Es un muy virus. diferentes las dos enfermedades. Son un virus, es lo único que tienen de iguales. Pero nada más. La forma de contagio es diferente, completamente. Ahora, por ejemplo, pues lo que tienes que hacer es mucha higiene, lavarte las manos, echarte el gel, no quitarte la mascarilla. Eso teníamos que hacerlo todos, todo el mundo. Porque esto es mundial. Muy bien, Asun. Tenemos que pensar que simplemente por el hecho de tirarte la mascarilla puedas contagiar a otras personas. Si hay gente que no, eso no lo piensa. Pues tenemos que pensar
porque es grave la cosa. Desde aquí animamos. Digo que desde aquí animamos a que la gente cumpla estas 3 cosas sencillitas. Sí, claro. Y entre nosotros nos vimos. Que si iba la mascarilla abajo, que se la suba, que se laven las manos. Yo tengo costumbre de cada vez que paso por un sitio que hay gel, echarme el gel en las manos. Entramos a un comedor, lavarte las manos y echarte el gel en las manos. Es que es la única manera de poder evitarlo, de cogerlo. Muy bien, Asun. Te has adelantado a la siguiente pregunta que tenía preparada para vosotras, que era de qué consejos podíais dar. Yo creo que nos has dado un consejo muy bueno, ¿no? Que es cumplir estas cosas. No sé si tenéis algún otro consejo más. Claro, no juzgar, claro. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a pasar al turno de preguntas. Animamos a todos los oyentes a que puedan preguntar o hacer algún comentario o cualquier duda, sugerencia, tanto a Luis como a Oliva, a Asun, Mariana, 4 personas expertas en SIDA de la Comunidad Autónoma de Aragón, 2 del Departamento de Salud Pública, otras 2 personas residentes de Casa Familiar San Lorenzo que han vivido en sus propias carnes la enfermedad de SIDA. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Yo creo que para Luis y Oliva. Los recursos empleados con el COVID-19, ¿qué repercusiones tendrá la prevención e investigación del SIDA? Nos preguntan por aquí. Bueno, es verdad que se ha volcado una ingente cantidad de investigadora, ¿no? Ha habido en investigación básica, en investigación en desarrollo, sobre mecanismos de transmisión, sobre farmacología, sobre vacunas. De hecho, en el tema de vacunas en concreto, algo que era impensable hasta hace poco, ¿no? Es decir, que era casi hace 10 o 5 años era poco menos que una hipótesis de trabajo que podía significar un modelo distinto de enfrentar la producción de vacunas, se está haciendo realidad. Hay varias vacunas ya en fase 3 del ensayo clínico que utilizan la técnica del RNA mensajero, que es una técnica muy novedosa y que puede significar el desarrollo de las vacunas con ese modelo, porque es relativamente barato en la producción, puede fabricarse en magnitudes muy, muy importantes y puede hacerse siempre que se tienen que mejorar las condiciones de conservación y distribución, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un campo en el que apenas unos meses de conocimiento del coronavirus, de este virus, ha servido para generar un modelo de vacuna que puede funcionar. Vamos a ver si los informes preliminares de la propia industria se publican, los organismos reguladores las autorizan con todas las garantías de seguridad y calidad y eficacia, y a partir de ahí pues puede ser un elemento clave para enfrentar otros problemas como el VIH, ¿no? A mí me gustaría añadir que, bueno, los presupuestos que tenemos en las comunidades autónomas para los programas de prevención y control de SIDA nunca han sido muy altos. Nosotros siempre trabajamos porque mejoren año a año. A veces lo conseguimos y a veces no. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar en estos momentos es que no se van a resentir nuestras dotaciones económicas, no se van a resentir por la pandemia de coronavirus. Eso es lo que en principio consideramos.
y tampoco se va a resentir el gran objetivo que nosotros tenemos en este momento. En el mundo del SIDA son muchos, pero nuestra principal preocupación y lo que queremos sacar adelante es siempre el diagnóstico precoz de la enfermedad, que esa fracción de VIH no diagnosticada se ponga en evidencia, lo consigamos. Hace no muchos años estábamos en un 30% de fracción no diagnosticada, ahora podemos hablar del 18 y el 20%. Vamos mejorando, pero aún nos queda ahí un reto importante. Y para ello, el presupuesto económico, entre todo el sistema sanitario, no solamente en el programa, sino en los recursos asistenciales, está disponible. Entonces, volviendo a tu pregunta, Ana, yo creo que lo llevamos con optimismo, con lucha siempre para mejorar, pero con optimismo, de que no se va a ver alterado por la pandemia de coronavirus. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Asun y Mariana, que Luis y Oliva ya nos han contestado antes, relacionada con la solidaridad. La pandemia del SIDA nos ha ayudado a afrontar la pandemia del COVID a nivel de solidaridad. Hablabais antes del estigma y todo eso. Asun, Mariana, ¿qué pensáis? Es que no te entiendo bien la pregunta. A nivel de solidaridad, de la solidaridad de la gente, el haber tenido la pandemia del SIDA, ¿creéis que nos ha ayudado con esta pandemia de COVID? ¿Creéis que la gente es solidaria, no es solidaria? Yo pienso que sí, porque no es la primera vez que pasa esto. Por ejemplo, en el VIH había poca información, pero ahora en este virus hay más información para cómo prevenir, para no cogerla. Muy bien. Creo que claro. Mariana, ¿quieres añadir algo? Eso le da bastante. Sí, eso le da bastante. La gente apoya mucho más la gente enferma o la gente enferma que antes. Sí. Muy bien. Continuamos con otra pregunta para Luis y para Oliva. Ahora. ¿Dónde se deberían enfocar los esfuerzos? Bueno, esta pregunta la dejaremos para la mesa de prevención, ¿vale? Recuerdo que luego tenemos una segunda mesa en la que trabajaremos el tema de la prevención y dejaremos esta pregunta para después. ¿Puede haber recorte debido a los gastos que están ocasionando la COVID? ¿Creéis que esto va a afectar a los programas de SIDA a nivel de recorte presupuestario? Bueno, lo ha contestado yo creo que Oliva, ¿no? Antes. No esperamos en nuestro programa, no esperamos recorte. Esperamos que sigamos en los mismos valores, en las mismas dotación económica. Y nuestro trabajo es conseguir mejor para las convocatorias de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajáis en el territorio en los distintos programas de esta enfermedad. Presupuesto para la casa de acogida, el presupuesto para las compras de material preventivo, el presupuesto para poder organizar más y mejor campañas publicitarias. Esos son los 4 pilares básicos de los programas y también hay que hacer referencia a la ayuda que supone para todas nosotros en las comunidades el Plan Nacional. El Plan Nacional con su asesoramiento, con su seguimiento de todo el área del programa de VIH, de infecciones de transmisión sexual y de hepatitis. Incluso ahora se ha añadido la tuberculosis, que también podremos trabajar en este sentido. Volviendo a tu respuesta, nosotros consideramos que el compromiso de este Departamento de Sanidad es firme y que podremos mantener sin recortes significativos los presupuestos. Muy bien. Y si nos hacen caso a nosotros, incluso los mejoraremos. Muy bien.
Perfecto. Vale, están haciendo muchos comentarios en el chat, pero se nos está yendo ya el tiempo, ¿vale? Los comentarios pues están un poco relacionados con todo lo que estáis comentando. Vuelven a hacer preguntas en relación a la importancia de la coordinación de los servicios sociales y de salud, que también habéis hecho referencia anteriormente. Nada, agradecer la participación de los oyentes en este turno de preguntas y de comentarios. No tenemos ocasión de poder dar respuesta a todas porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Entonces, Luis, Oliva, Asun, Mariana, muchísimas gracias a los 4 por haber hecho posible esta mesa. Además, sabemos que, bueno, pues que la agenda en estos días está muy cargada con muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, que hayáis podido sacar este ratito para compartir con nosotros y ofrecernos estos mensajes también tan llenos de optimismo que nos sientan tan bien y nos cargan un poco las pilas y nos motivan para continuar adelante, ¿verdad? Pues son mucho de agradecer. Pues, gracias infinitas, como siempre, y esperemos vernos pronto, presencialmente. Seguro, seguro. Vamos a verlo. Asun, Mariana, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Vale. Como ven, hemos realizado un recorrido histórico por la pandemia de VIH-Sida, tanto en el discurso de Asun y de Mariana, en sus propias experiencias vividas en primera persona, como Luis y Oliva, que nos han contado la trayectoria desde los inicios, ya que son personas que lo han vivido muy, muy de cerca desde el principio. Vemos que sí que ha habido una evolución positiva en cuanto al tema del estigma, a cómo se vivía en los primeros momentos el SIDA, a cómo se está viviendo ahora, algo más crónico. También hemos querido hacer esta comparativa, hemos querido que se reflejase este mensaje a través de la música, que es algo que nos gusta tanto en Cruz Blanca. Hemos empezado este evento virtual con una canción de Mecano, El fallo positivo, pues de los años 90, en la que sí que refleja una realidad del SIDA pues con mucho más dramatismo, ¿no? Que era como se vivía en aquellos momentos, que bajo el título Formas de adaptar la prevención ante una crisis sanitaria, pues les va a hacer también otro recorrido en la segunda pata, ¿no? Que comentábamos al principio, en la prevención. Les presentará la mesa nuestra compañera Ángela Moncayola Vicén. Hola a todos, soy Ángela Moncayola Vicén. Actualmente estoy realizando prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria aquí en la Casa Familiar San Lorenzo de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y tengo el placer de presentaros la siguiente mesa que se titula Formas de adaptar la prevención ante una crisis sanitaria. En ella nos vamos a centrar en esa segunda pata que estábamos mencionando al principio, en la que Cruz Blanca interviene en relación a la prevención del VIH y SIDA. En esta mesa, la primera ponente que va a hablar es Pilar Paul Zapater, trabajadora social en Fundación Cruz Blanca Huesca desde hace 18 años. Ha coordinado el programa Ocambalache durante estos años participando en la implantación del mismo en diferentes delegaciones. Fue coordinadora del Centro Hermano Isidoro de 2013 a 2017, técnico en igualdad y especialista en trata de seres humanos, posgrado en Dirección y Gestión de Residencias y Centros de Servicios Sociales, y en la sesión de hoy analizará el trabajo preventivo realizado por el programa Ocambalache y su adaptación a las nuevas necesidades surgidas durante la pandemia. La siguiente ponente es Lucía Tornera Arroyos, psicóloga de Cruz Blanca desde hace 6 años y coordinadora del Centro de Escucha, y en esta sesión nos hablará de la adaptación del Centro de Escucha al teléfono psicosocial y la reactivación del teléfono Infosida. Les recuerdo que pueden participar en nuestro chat si tienen alguna pregunta para las ponentes que responderán después de sus charlas. Buenos días, gracias Ángela y bueno, un saludo a todos los que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Es un gusto, ¿no?, el poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, aunque ya tenemos ganas, ¿no?, de poder celebrar este Día Mundial del SIDA
pues de forma más compartida en la calle como lo hemos estado haciendo en los últimos años. Bueno, en esta mesa nos gustaría trasladar un poquito el trabajo que se ha realizado desde el programa Cambalache. Cambalache es un programa que a lo largo de los años ha tenido muchísima presencia a través del servicio de acercamiento y ha realizado mucha incidencia en lo que es la prevención y la detección precoz del VIH. Esta pandemia realmente ha supuesto tener que modificar todo lo que veníamos realizando hasta el momento. Hemos encontrado un periodo de confinamiento en el cual pues todos tuvimos que meternos en nuestras casas y las mujeres que estaban en los espacios de prostitución, en estos espacios de vulnerabilidad, pues bueno, también quedaron confinadas. Con lo cual, pues nuestra principal tarea durante este tiempo de confinamiento fue acercarnos a las mujeres que o bien ya teníamos contactadas o bien seguían manteniendo anuncios, ¿no? Y a través de nuestro programa pues seguíamos haciendo esta prospección, acercarnos de forma telefónica, de forma virtual. En este sentido ha sido una dificultad mayor, ya que si de normal el programa Cambalache lo que supone es que tengamos que acercarnos pues mediante el consejo breve a personas que en ocasiones desconocen de nuestra entidad, ¿no? Desconocen del programa de Cambalache, pues telefónicamente resulta más complicado. Son mujeres que en un momento determinado los clubes cerraron, tuvieron que buscar un nuevo alojamiento. Y en ese sentido, pues el programa Cambalache tuvo que hacer una especial incidencia. Para que os hagáis una idea, durante este periodo de confinamiento, la red de vivienda que tiene Fundación Cruz Blanca a nivel nacional recibió 26 nuevas solicitudes y desde el propio programa se remitieron dos solicitudes, se derivaron a 2 mujeres al dispositivo que el Instituto Aragonés de la Mujer puso en marcha aquí en Aragón, precisamente para dar cobertura a estas mujeres que quedaron sin alojamiento durante la pandemia. El programa ha tenido otras muchas dificultades, es decir, a nivel preventivo, pues sabemos, ¿no?, que aunque los clubes cerraran, los pisos, que ha habido una proliferación en los últimos años bastante importante de pisos de prostitución, pues algunos de ellos siguieron funcionando aún con todas las medidas, ¿no?, que se promovían. Con lo cual, pues quedamos muy preocupados por la salud de todas estas mujeres y de aquellos mal llamados clientes que también seguían solicitando estas demandas, ¿no? Y se dificultó lo que era el tema preventivo a nivel de VIH. No podíamos acercar, ¿no?, los materiales de prevención a los espacios, entonces sí que incidíamos muchísimo, sobre todo en que las mujeres pudieran seguir protegiéndose. Por otro lado, también la detección precoz, es decir, se dejaron durante el confinamiento de hacer pruebas. Luego hemos tenido subidas y bajadas de fase, hemos ido escalando y desescalando y el programa se ha ido adaptando, ¿no?, a estas medidas de protección que teníamos que tomar también los propios técnicos y el voluntariado del programa. Las mujeres, pues encontramos que su pobreza ha aumentado. Hemos tenido que incidir, ¿no?, en esas demandas que vienen también muy vinculadas no solamente al ámbito sanitario, sino también al ámbito de los servicios sociales. Se tuvieron que gestionar diferentes ayudas, ¿no?, de alimentación, porque las mujeres, pues bueno, llegó un momento en el que sus ahorros se vieron totalmente mermados, tuvieron que abandonar los espacios donde estaban y, bueno, pues llegaron a necesitar incluso en algunos momentos ayudas de alimentación. Yo reflexionaba sobre lo que decía
lo que decía Luis Gascón, ¿no? De las medidas que son tan importantes, ¿no? Para poder ir paliando, ¿no? El tema de las pandemias y sobre la responsabilidad individual. Y llegaba a la conclusión de que la responsabilidad individual, para poder ejercitarla, a veces resulta difícil cuando no cuentas, ¿no? Con todos los medios y todos los soportes necesarios. La vulnerabilidad de estas mujeres se ha incrementado muchísimo y, bueno, especialmente para aquellas que además son víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y que, bueno, pues han tenido que seguir ejerciendo, no solamente por una situación de vulnerabilidad o pobreza, sino por las propias redes, ¿no? que les han pedido que siguiesen. Sí que es cierto que bueno, pues también hemos encontrado un incremento, ¿no? de lo que es la demanda en el uso de las nuevas tecnologías, pero ha habido pisos que han seguido ejerciendo y esto supone un riesgo bastante elevado. Yo creo que bueno, conforme avance la pandemia, todo esto tendrá consecuencias, es decir, realmente todo este trabajo que no estamos pudiendo realizar al 100% respecto a detección precoz, respecto a prevención, ¿no? Las mujeres que han tenido que seguir ejerciendo pues a coste de saldo, ¿no? Pues porque realmente tenían muy poquitos ingresos. Esto lo veremos más adelante. Siempre que hay un retroceso en este sentido, después vemos que tiene repercusiones. Bueno, pues creo que es importante seguir aunando esfuerzos en materia preventiva. Creo que hay que estar atento a estas realidades. Cuando hablamos de COVID, muchas veces se nos olvida que hay que seguir prestando atención a todos estos temas que siguen estando ahí y que no paran. Con lo cual, pues bueno, un poquito ese ha sido el trabajo que hemos estado realizando. Ha sido constantemente, pues eso, llamadas telefónicas, WhatsApps, videoconferencias con todas aquellas mujeres. Las demandas se han incrementado muchísimo. La sensación de soledad y de vulnerabilidad también lo hemos notado. Hemos tenido incluso pues, distintas derivaciones, ¿no? al servicio que se daba también de escucha activa, que nos hablará Lucía. Y bueno, pues esa sensación de indefensión y de falta de cobertura en algunos momentos ha estado ahí. Algunos dispositivos, como el que os mencionaba del Instituto Aragonés de la Mujer y que hizo muy buen papel durante la pandemia, en estos momentos no está activo y sería importante, ¿no? reflexionar sobre la necesidad de seguir dando cobertura a estas mujeres que además bueno, pues ahora mismo tampoco pueden iniciar un proceso, ¿no? de incorporación sociolaboral como algunas en algún momento nos han planteado, porque pues socialmente también vemos que el empleo es algo que está mermando con la cantidad de ERTEs y despidos que se está produciendo. Y bueno, pues esta es una pequeña foto de lo que ha sido la adaptación del programa Cambalache a tiempos de COVID. Gracias. Bueno, gracias Ángela por la presentación y gracias Pili. En primer lugar, yo sí que quería agradeceros a todos los que estáis conectados hoy a través de esta mesa virtual y nos estáis haciendo llegar todo vuestro apoyo. Ya sabéis que para Cruz Blanca el Día de la Lucha contra el SIDA es un día muy importante y os lo agradecemos de todo corazón. Como ya han comentado Ángela y Pili, yo voy a hablar más de cómo hemos tenido que adaptar el centro de escucha a teléfono psicosocial y cómo, gracias a este pequeño cambio, hemos podido recuperar un gran histórico de Cruz Blanca, como es el teléfono de Infosida. Muchos de vosotros ya sabréis que el centro de escucha cumplió este pasado mes de octubre 2 años y en él básicamente atendemos a todas aquellas personas que
estén pasando por algún momento complicado en sus vidas, por alguna dificultad, que necesiten ser escuchados, que necesiten apoyo, ¿no? Vienen muchas personas buscando pues esa comprensión, esa escucha, ese apoyo psicoemocional sin ser juzgados. Ante la llegada del COVID y de esta pandemia y sobre todo del estado de alarma y del confinamiento, de alguna manera nos vimos obligados a tener que adaptar, ¿no? Este servicio, el centro de escucha, que para nosotros venía siendo un servicio presencial y que además defendíamos que tuviera que ser presencial. Sin embargo, bueno, pues ante la llegada del estado de alarma lo tuvimos que adaptar y lo adaptamos a un teléfono psicosocial. Además, coincidiendo con este momento, también colaboramos con el Ayuntamiento de Huesca en la plataforma de Huesca Ayuda y ofrecíamos el servicio del teléfono donde veníamos prestando los mismos servicios que ofrecíamos en el centro de escucha, pero bueno, en la distancia y a través del teléfono. Sí que es muy importante, ¿no?, la cercanía que nos ofrecía el centro de escucha, porque al final la persona que acude a nosotros pues se ve obligada a salir de casa, a tener unos horarios, ¿no? Y al tener que venir al centro a recibir el servicio, pues también se promueven las relaciones personales. Pero claro, en este momento eso no era posible. Sin embargo, bueno, pues teníamos que tener en cuenta que durante toda esta situación seguíamos manteniendo y nuestros objetivos como centro de escucha eran los mismos. Nosotros siempre defendemos y decimos que tenemos 3 pilares muy importantes, como son el abordar el tema de la soledad, el hacer acompañamiento en procesos de duelo y el prevenir las conductas suicidas. Entonces, ante la llegada del COVID, todos estos objetivos los seguíamos manteniendo y además tenemos que tener en cuenta que las demandas que empezamos a recibir en el teléfono, muchas tenían que ver con estas situaciones, ¿no? Estas situaciones, como bien ha comentado Pili, a raíz de la pandemia no han disminuido, sino que encima se han visto empeoradas y aumentadas, con lo cual hicimos mucho apoyo en este sentido. La mayor parte de las demandas que recibíamos pues era de personas que estaban muy preocupadas, que tenían muchos problemas a nivel emocional, ansiedad, depresión, un mal manejo de todo este cambio, ¿no? De todo lo que el COVID estaba, de todas las consecuencias que el COVID estaba dejando, no solo a nivel psicosocial, sino a nivel emocional también. Pero bueno, como hoy vengo también a hablaros del teléfono Infosida, no me quiero detener mucho más en el centro de escucha. Yo siempre digo que los cambios nos aportan siempre, o por lo menos así hay que intentar verlo, algo positivo. Y entonces este cambio, el tener que adaptar el centro de escucha a teléfono psicosocial, nos hizo recordar y poder recuperar, como ya he comentado anteriormente, un histórico de Cruz Blanca, que viene siendo el teléfono Infosida. En su día, Cruz Blanca fue pionera con este teléfono en la ciudad de Huesca y nos parecía muy importante poder recuperarlo. Este teléfono surgió hace unos cuantos años ante la necesidad que Cruz Blanca observó en la ciudad de Huesca, ¿no? Cuando empezaron a emerger y a surgir todos los casos de VIH, de SIDA en la ciudad. Tened en cuenta que en un inicio, como ya han comentado antes Asun y Mariana, no había tanta información y por lo tanto este teléfono surgió con unos objetivos muy claros. Los objetivos eran ofrecer asesoramiento, ofrecer apoyo y ofrecer información en relación al VIH y al SIDA. Sobre todo, las personas que más llamaban eran personas que acababan de tener un diagnóstico reciente de VIH, personas que habían tenido un contacto de riesgo y que no sabían muy bien, pues bueno, cómo tenían que abordar esta situación, a dónde podían acudir para hacer la prueba de VIH rápida. Y también recibíamos llamadas de amigos, de allegados, de familiares que tenían algún conocido que se encontraba en una de estas situaciones que acabo de mencionar y que buscaban un poco de guía, ¿no?, de orientación, no sabían muy bien cómo actuar. Sobre todo, para las personas que se encontraban conviviendo o que acaban de recibir el diagnóstico del VIH,
os podéis imaginar las emociones y el momento de incertidumbre que esto suponía para ellos. Venían con muchos miedos, venían con muchas dudas y entonces sobre todo aquí se les ofrecía en primer lugar mucho apoyo, mucha comprensión, todo sin ser juzgados y se trabajaba mucho la autoestima, la culpa y además se les ofrecía información de qué significaba ser portador del VIH, qué significaba empezar a desarrollar la enfermedad. Se trabajaba mucho también el tema de adherencia al tratamiento, de la importancia de tener una adecuada alimentación, en fin, ¿no? De unos hábitos saludables. Pero también llegaban a nosotros llamadas de personas que se encontraban en un momento más avanzado, ¿no? De este diagnóstico o en un momento más avanzado de la enfermedad y que entonces, bueno, eran personas que se encontraban ya con un tratamiento, ya llevaban en tratamiento desde hace un largo periodo de tiempo. En muchas ocasiones, como ha contado antes nuestra compañera Asun, llegaban a ser tratamientos de 13 pastillas, eran tratamientos muy agresivos, tratamientos que generaban muchos efectos secundarios, que dejaban muchas marcas, por así decir, marcas visibles, ¿no? Como eran las lipodistrofias. Y como bien sabéis, todo eso generaba mucho estigma, mucho rechazo social, además de toda la carga emocional que ya afectaba a la persona. Entonces también se ofrecía pues, bueno, mucho apoyo y mucha comprensión a esas personas, ¿no? Se trabajaba mucho el desahogo de cómo estaban viviendo esos efectos secundarios, que por otro lado eran inevitables de vivir porque la otra opción era no tomar la medicación, no era opción, ¿no? Entonces, bueno, también trabajábamos esos aspectos. También se recibían, me comentaban las compañeras que se recibían muchas llamadas de gente que empezaba a escuchar hablar del VIH, del SIDA y que, bueno, se planteaban que acababan de tener una relación de riesgo, ¿no? Un contacto de riesgo. Entonces llamaban con muchas dudas en cuanto a las vías de transmisión del VIH, las vías de prevención, de protección y también con muchas dudas y demandas de saber dónde se podían ir a hacer la prueba del VIH y si había alguien que les podía acompañar. Y luego, como he comentado antes en una pincelada muy breve, también empezamos a recibir llamadas de familiares, de amigos, de allegados, de estas personas que estaban ante un diagnóstico de VIH o que estaban conviviendo ya con el VIH o que bien habían tenido una situación de riesgo, buscando apoyo, asesoramiento para ellos mismos para saber de qué forma poder acompañar, ¿no? A esos amigos, a esos familiares de una forma más adecuada, resolver sus dudas, sus miedos, porque al final no había mucha información y eso también a los familiares y a los allegados les generaba pues un poquito de incertidumbre. Entonces, bueno, pues también se hacía ese apoyo psicoemocional a los más cercanos para que al final se pudiera ofrecer el mejor acompañamiento y de la mejor forma posible a todas las personas que lo necesitaran. Se trabajaba mucho el tema de los miedos y las preocupaciones, porque al final yo siempre digo que el rechazo social, el estigma, se nutre de una mala información, de una desinformación y del miedo, ¿no? Volviendo un poco a cómo hemos querido hilar, ¿no? De todo el tema del centro de escucha, el teléfono psicosocial y cómo hemos recuperado el teléfono Infosida, es verdad que si hacemos un balance de cuántas llamadas relacionadas con el VIH hemos tenido durante este tiempo de pandemia, pues son las más limitadas, ¿no? Por así decir, sobre todo en lo que nos hemos centrado ha sido en apoyar a todas las personas que se encontraban en un momento de confinamiento, con todos los miedos y dudas que surgen también de la pandemia de la COVID. Y bueno, y es verdad que ha predominado más ese tipo de demandas y ese tipo de acompañamiento más derivado de todas las consecuencias que ha dejado la COVID, más que el abordar dudas respecto al VIH. Pero también por este motivo queríamos hoy lanzar de alguna manera, impulsar y dar a conocer este servicio que, dado que ahora tenemos un teléfono, pues queremos recordar que tenemos y que además Cruz Blanca siempre ha estado muy comprometido, ¿no? Con el tema de prevención, de ofrecer información y de ofrecer apoyo.
Os he estado hablando todo el rato del teléfono y ahora caigo en la cuenta de que no os he dicho cuál es el número de teléfono. Entonces, pues simplemente recordaros que es el 974 23 06 94 y, bueno, que viene siendo un teléfono que está al alcance de toda la sociedad de Huesca. Es un teléfono gratuito, es un teléfono, por supuesto, confidencial y que de la otra parte del teléfono pues estamos un gran equipo de voluntarios de Cruz Blanca, profesionales y formados en todo, bueno, en psicología, en temas de duelo, en temas de prevención de conducta suicida, en mindfulness, para poder ofrecer el mejor acompañamiento y el mejor apoyo psicoemocional. Y por mi parte, Ángela, no sé si hay preguntas, ya estaría. Sí, sí que hay preguntas. Muchas gracias a las dos. Ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Y Cata pregunta para Lucía si el centro de escucha es únicamente para los afectados por el SIDA. No, como he comentado, el centro de escucha es un servicio al alcance de cualquier ciudadano de Huesca o provincia, o bueno, si quiere venir alguien más, bienvenido también, pero es un servicio dirigido a todas aquellas personas que se encuentren, bueno, viviendo un momento de dificultad en sus vidas y que necesiten un poquito de apoyo, de escucha, comprensión y bueno, pero bueno, lo que os decía, ahora tenemos la versión del centro de escucha en formato presencial y también el teléfono psicosocial, que venimos haciendo lo mismo y que además también ofrecemos apoyo e información respecto al VIH-Sida. También preguntan si se puede llamar al teléfono aunque no se sea de Huesca. Sí, de hecho, no lo he comentado por no extenderme más de lo que ya lo he hecho, pero estamos atendiendo llamadas de toda España, de diferentes comunidades autónomas, de diferentes ciudades y, por supuesto, las estamos aceptando y las estamos atendiendo y dando respuesta a lo mejor que sabemos. Vale, muy bien, pues si no hay más preguntas en el chat. Bueno, aprovecho, si no hay más preguntas, para comentar que también respecto a los usuarios, a las usuarias que comentaba Pili del programa Cambalache de Fundación, también hemos estado haciendo durante este confinamiento algún acompañamiento a través del teléfono psicosocial. Vale. Pili, creo que estás hablando, pero no tienes activado el micrófono. No, yo sí. Aquí. Vale. Que veía también que preguntaban que qué otros temas sociales serían necesarios para la prevención del SIDA. Entonces, a mí me venía a la cabeza fundamentalmente el tema de la accesibilidad, que creo que además ahora mismo, durante esta pandemia, estamos perdiendo a lo mejor accesibilidad por esta brecha digital a lo que son los recursos y me parece un tema bastante importante. Es decir, para poneros un ejemplo, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no? que es un soporte social muy importante que se ha aprobado últimamente, que hay que solicitarlo vía internet y no todo el mundo tiene, pues a lo mejor ni las competencias ni las herramientas suficientes como para poder hacer esta solicitud. Está resultando bastante complejo, ¿no? El poder contactar con algunas instituciones, ¿no? Porque hay que hacerlo solicitando cita online o vía telefónica. Pues estamos teniendo, por ejemplo, dificultades para encontrar citas para renovación de permisos de residencia o para hacer, por ejemplo, consultas acerca de prestaciones sociales, ¿no? en el SEPE. Bueno, pues yo creo que esa dificultad de acceso a los recursos de protección que son tan importantes es algo que tenemos que seguir trabajando. Bueno, ya lo último que nos comentan es dar la enhorabuena a todos vosotros por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo
Y bueno, pues tras esto ya damos por finalizada la jornada de mesas redondas virtuales. Esperamos que os haya gustado a todos y que os haya resultado interesante. Y queremos agradecer también vuestra participación y la asistencia al evento, que es tan importante para Cruz Blanca como es el día de conmemoración de la lucha contra el SIDA. Tenéis a vuestra disposición el número, bueno, ahora se ve del revés. Bueno, el 974 23 06 94, el número del teléfono psicosocial al que podéis dirigir todas vuestras dudas. Y muchas gracias a todos.